Al finalizar el primer vídeo hablábamos de constantes y variables y los problemas que encontramos en la declaración de constantes y variables. Bien, decía que habían dos casos que no quería dejar escapar y voy a empezar directamente con el primero de ellos. El primer caso, que si bien se permite y es posible compilar en C++, lo encontramos en este problema, estoy compilando como puede ver y no voy a encontrar ningún error. Sí es cierto que no debería hacerse pensando en la extensión o extensibilidad del programa y sobre todo si quisiéramos adaptar el código a otros lenguajes. De hecho, no es compatible hacia versiones anteriores de C++. Y por lo tanto debemos evitarlo. En este caso estamos hablando del problema de truncar un número decimal a un número dado de valores decimales. Y en este caso, teniendo en cuenta, recuerde que lo que se pedía el número real que se quería truncar y a continuación el número de decimales que queríamos dejar. Bien, observe que el número de decimales se lee desde el teclado y se guarda en número de decimales, que es una variable, en este caso se ha puesto doble, evidentemente me parece un poco afortunado, porque el número de decimales debería ser una variable entera. Vale, quitado ese pequeño detalle, tenemos un número real, se entiende que será el leído, aquí está, doble, y tenemos el llamado número final, que se entiende que será el número resultado. ¿Vale? Faltaría comentar con detalle que son variables de entrada y este sería el resultado. Bueno, en cualquier caso, observe cómo finalmente, o una vez leídos los dos valores, se declara una constante y se le da un valor. En este caso la constante le ha llamado pot. Bueno, dice que es un valor entero que se calcula como resultado de la función POW. Aquí ya tenemos un poco de un problema. POW no devuelve valores enteros, sino que devuelve valores dobles. Por lo tanto, aquí se está haciendo un truncamiento del resultado. Para hacerlo bien, vamos a decir que es de tipo doble. Perdón, no aquí, sino aquí. Vale, en cualquier caso, lo peligroso consiste en que el valor de esta constante se calcula, como puede ver, a partir de una variable cuyo valor se lee anteriormente. Por lo tanto, aunque a partir de este momento pot va a ser una constante y no se va a modificar, en distintas ejecuciones del programa el valor de esa constante tendrá diferentes valores. No es algo que nosotros vayamos a fomentar en este curso de programación. Por lo tanto, como esta constante depende de una variable, vamos a quitarle el título o la categoría de constante y lo vamos a dejar en una variable. Variable pot que depende de otra variable. Una vez leído el valor de este dato, por eso es variable, se puede calcular el valor de esta otra variable. Ahora, por lo tanto, cada vez que necesitemos utilizar pot, pues se va a sustituir sin más. Compilamos, evidentemente no podría haber ningún problema y obtenemos un programa que es mejor, más extensible que el anterior. O sea, una constante no puede tomar el valor de o no puede tomar su valor a partir de otra variable. Bien, otro error que se suele cometer es el siguiente. Cuando trabajamos con expresiones lógicas, bien, podemos utilizar, ya lo sabemos, variables lógicas, como puede ser la que voy a escribir ahora, bool, tiene decimales. Se entiende que lo que quiero hacer es una variable lógica que va a valer verdad si un número tiene su parte decimal es distinta de 0. Bien, se puede hacer utilizando la expresión siguiente. Si el resultado de truncar el número es distinto del número, pues parece evidente que el número va a tener decimales. Bien,
supongamos que esta expresión lógica se escribe al principio, este es el caso o el error que he detectado. Tenemos nuestra función main y esta expresión lógica se define aquí al principio. Bien, el error consiste en realizar la lectura del valor num a continuación. Evidentemente, digamos que la intención de la persona que realiza esta expresión o que escribe esta expresión es más declarativa que de otro tipo. Lo que quiere decir es que cualquier número que tenga o cuyo truncamiento sea distinto del valor del número, entonces tiene decimales. Observe que esto es o tiene una intención declarativa y estaría bien siempre y cuando el lenguaje permitiera evaluar ese tipo de expresiones y tenerla en cuenta para cualquier valor leído. De hecho, lo que se pretendería es que si en un momento dado el usuario escribiera esta expresión if tiene decimales, pues se harían ciertas cosas. Observe realmente qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que se va a evaluar esta expresión. Evidentemente, para que esto funcione, el valor de num tiene que estar, o la variable num tiene que estar declarada previamente. Bien, por lo tanto, num se declara con un valor indeterminado. Cuando se evalúa esta expresión, que es una instrucción posterior a la declaración de num, se evalúa trunc de num y se compara con num. Evidentemente, al tener un valor indeterminado, el resultado puede ser cualquier cosa, verdad o falso, pero cualquier cosa. Después se lee el valor de num y ya sí se le da un valor concreto a num, el que el usuario haya escrito. Pero cuando se evalúa la condición, tiene decimales, esta condición tomó un valor que dependía de un valor de num indeterminado. Por lo tanto, esta evaluación puede ser verdad o puede ser falsa de manera aleatoria y no tiene nada que ver con el valor leído de num. Por lo tanto, cuando escribe expresiones lógicas de este tipo, tenga en cuenta que en C++ no son declarativas, sino que la expresión se tiene que evaluar sobre un valor concreto de num. Eso quiere decir que para que esto funcione correctamente, esta expresión siempre debería estar después de la lectura del valor. Entonces, una vez leído el valor de num, ya se puede evaluar correctamente esta expresión y ya se puede operar sin ningún problema. Bien, esto parece evidente, pero claro, debemos tener en cuenta que si en un momento posterior, imaginemos que num cambiara de valor, ya el valor de la variable lógica tiene decimales, pues podría verse afectado. Hemos cambiado el valor de num y el valor de tiene decimales dependía del valor antiguo de num. Por lo tanto, deberíamos ahora volver a evaluar la expresión tiene decimales y deberíamos volver a escribir toda la expresión anterior. Así pues, no existen instrucciones declarativas en el sentido de cada vez que cambia el valor de num evalúa el valor de esta expresión. No, hay que volver a calcular la variable tiene decimales. Bueno, recuérdelo, no puede confiar en que se va a calcular de forma automática. Evidentemente, volver a escribir este código implica repetición de código. Bueno, aprenderemos que este tipo de expresiones se pueden calcular utilizando lo que se llaman funciones. Funciones que no veremos hasta el tema 3. Por lo tanto, es un problema que puede evitarse y lo evitaremos. Y los consejos y los errores principales detectados en este apartado. En cuanto al estilo de escritura, y me refiero con el estilo de escritura al uso de tabulaciones, líneas extensas, etcétera, hay bastante que decir, pero yo creo que se puede resumir bastante concisamente. Y una forma de resumirlo es,
lean los apuntes. Y sobre todo utilicen el sentido común a la hora de escribir. Intenten que su código sea agradable en cuanto a la lectura y que transmita la estructura lógica del código. Bien, recordaré rápidamente lo que indicamos en los apuntes y lo que insisto repetidamente en mis clases y en las correcciones de los ejercicios. Hablaremos acerca del programa principal. Siempre escribiremos in main, entre paréntesis. Bueno, no escribiremos nada, opcionalmente pondremos la palabra void. En algún momento hablaremos acerca de eso. Y todo el bloque de la función main lo vamos a encerrar entre las llaves que delimitan el inicio y el final de la función main. Todas las instrucciones estarán indentadas, o sea, habrá un tabulador antes de el primer carácter de cada una de las instrucciones. Y la última instrucción siempre será el return 0. Recuerde, siempre un tabulador. No hay nada escrito en la columna primera. Ni siquiera un comentario que indique un bloque o cualquier otra instrucción. No, los comentarios de existir y deberán existir, esos comentarios deberán estar también con un tabulador por delante, de forma que entre int y la llave de cierre no hay absolutamente nada, siempre hay un tabulador. Bien, con respecto a las estructuras de control, se siguen exactamente las mismas normas. Cuando yo escribo if y escribo una condición, llave de apertura y llave de cierre. Y todas las instrucciones están precedidas por un tabulador. Incluso, repito, si hubiera algún comentario. Si dentro de este bloque if existiera cualquier otra estructura de control, por ejemplo, en un momento dado tuviéramos otro if dentro de este if, se siguen exactamente las mismas normas. Todas las instrucciones se escriben aquí, en la misma columna de ese if se hace el cierre y en la misma columna de este if se hace el cierre. Si tuviéramos if elses, la estructura sería la misma. If, todo esto sería la parte if, llave de cierre, else, llave de apertura y llave de cierre. Por lo tanto, todas las instrucciones de la parte if estarían en esta columna y en la misma columna ocurriría la parte else. Y si tuviera estructuras dentro de la parte if o dentro de la parte else, seguiríamos el mismo esquema. Lo mismo repetimos con las instrucciones while, condición, llave de apertura, llave de cierre y todas las instrucciones que están dentro del while con un tabulador por delante. Y quien dice las instrucciones while, dice los bloques do, while y por supuesto en un ciclo for ocurre exactamente lo mismo. No lo olvide, voy a ser muy estricto en cuanto al estilo de escritura. Ocurre exactamente lo mismo, no hace falta que insista, pero bueno, switch, pondremos aquí la condición, llave de apertura, llave de cierre y cada uno de los casos lo vamos a escribir de la forma lógica, case, valor y a continuación todas las instrucciones y el break correspondiente, ¿vale? Y eso lo repetiremos para cada uno de ellos. Con respecto a las líneas largas, indiquemos que una línea se considera larga si tiene más de 80 caracteres. Para eso podemos habilitar en el entorno que nos muestre una línea y todo aquello que sobrepase el margen de los 80 caracteres se considerará incorrecto. Y finalmente, cuando escribimos mensajes, enviamos mensajes a la consola, si ese mensaje es demasiado largo y no nos cabe en el margen derecho, recuerde que no es conveniente continuar la línea en el mismo lugar donde se encuentra la instrucción cout. No, para eso lo que hará será, una vez que ya no puede continuar, los siguientes elementos enviados a cout los continuará a continuación o en la misma altura que el operador de salida de la instrucción principal. Bien, y con esto terminamos los consejos acerca del estilo de escritura.